Proseguimos ya con el evento principal de esta tertulia, que pues es la ponencia de nuestro estimado Alejandro Jano, del canal Entre Orcos y Hobbits, con el que la Sociedad Tolkienil de México ha colaborado ya varias veces, y que bueno, pues es uno de los canales en donde se difunde la obra del profesor a nivel Latinoamérica, que más nos gusta visitar. Entonces, bueno, Janito nos va a estar explicando las características de el proyecto que elaboró Peter Jackson para construir las tres películas del Señor de los Anillos. Como saben, y como seguro él nos explicará, pues las tres películas se filmaron al mismo tiempo. Prácticamente no hubo espacio entre la filmación de una y otra, fue un proyecto corrido. Entonces, más allá de la parte artística, la parte de adaptación, la parte de la estética jacksoniana que pues pondría en cada toma o en la interpretación de los actores, vamos a ver la parte más técnica, vamos a ver la parte de gestión de proyectos, que me imagino, bueno, ya Jano nos abundará, pero pues tendría que ver, yo creo que desde el cronograma de filmación, los recursos que estuvieron involucrados, tanto técnicos como humanos, temporales, por supuesto, económicos, y pues cómo se fueron haciendo estas etapas para llevar a buen puerto un proyecto de este tamaño, ¿no? Un proyecto tan grande que pues al final, independientemente de su fidelidad a la obra del profesor, pues se llevó 12 Óscares y sigue siendo considerada una de las trilogías fílmicas más populares y más atractivas para el público en general. Entonces, pues sin más ni más, mi estimado Jano, pues te dejamos eh, el micrófono y la cámara, pues todos para ti. Muchas gracias y pues si hay dudas o preguntas, pues ya Janito nos dirá hacia el final o mientras vayan surgiendo en su exposición. Entonces, pues adelante. Gracias, querido Mithril, Vallita y a todos. Primero que todo, la idea es que hagamos una conversación, ¿ya? Porque todos los presentes hemos visto la obra, tenemos los DVDs, tenemos los Blu-ray, tenemos los libros, tenemos muchas cosas de las cuales nos hemos alimentado. Por lo tanto, ahora, bueno, les traigo una presentación, por supuesto, pero la idea es que podamos fluir en el sentido de que yo les voy a ir presentando ciertos sabores de cara a la gestión de proyectos. A ver, todos ustedes de una forma u otra han estado inmersos en proyectos, ¿vale? Ya sean proyectos personales, ya sean proyectos familiares. eh, de salir de vacaciones es un proyecto, ¿vale? Porque tú tienes que revisar los recursos, los tiempos, que todo cuadre, ¿cierto? Con las vacaciones que tienes en tu trabajo, las vacaciones de tu esposo, que tu hijo no esté en ese momento en el colegio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo es un proyecto. Y quiero partir con algunas definiciones de lo que es proyecto y de lo que son las instituciones que hoy en día certifican y, digamos, dicen quiénes pueden y quiénes quizás no de mejor manera, pero gestionar un proyecto de una mejor forma. Primero que todo, confírmeme si es que la pantalla se ve bien. ¿Se ve nuestro amigo Peter? Perfecto. Ok. Sí, sí, Entonces, todo bien. primero que todo vamos a definir el alcance de esta presentación, ¿ok? Y hoy no vamos a hablar del Hobbit, de la trilogía del Hobbit, ni vamos a hacer una comparación de la trilogía del Hobbit con la del Señor de los Anillos, y mucho menos vamos a hablar de los Anillos de Poder, ¿vale? Así que les vamos a colocar aquí una X y otra X. No sé por qué se pusieron tres X, pero vamos, no vamos a tocar estos puntos, ¿vale? Podríamos hablar de ellos a nivel de tomar algún ejemplo o algún contraejemplo, pero no los vamos a tocar como proyectos en particular, ¿vale? Tampoco vamos a hablar del guión de la trilogía del Señor de los Anillos, ojo, del Señor de los Anillos, o si es buena o si es mala, o si es que está adaptada al canon o no, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer hoy en día es tomar algunas precisiones en base a la información con la cual contamos respecto a la metodología, ¿cierto?, de gestión de proyecto exitoso. Dicho esto, vamos a iniciar con algunos conceptos que son importantes para esta conversación. Estos conceptos son PMI. PMI es el Project Management Institute, que es la institución internacional que, en base a buenas prácticas mundiales,
dice que algún profesional que se base en estas prácticas puede gestionar proyectos de cualquier índole. Ojo, no necesariamente en alguna expertise, sino de cualquier tipo de rubro, y en base a estas buenas prácticas llevar a este proyecto a un fin exitoso. Un proyecto exitoso no necesariamente es un proyecto que termina en el tiempo, en la forma y está dentro de los costos. Un proyecto que se cancela en mitad del proyecto también puede ser un proyecto exitoso, ¿vale? Recordemos que el éxito de un proyecto va a depender de la estrategia que tenga la organización en base a ese proyecto. Para dar un ejemplo muy rápido, si hoy en día mi organización se llama Coca-Cola y yo digo voy a vender Coca-Colas, valga la redundancia, voy a hacer una planta de Coca-Cola que esté instalada en Chihuahua, allá donde están mis amigos de Aglaron. Perfecto. Mi proyecto va a girar en base a esa planta para vender Coca-Colas y puede que la estrategia de la organización diga, sabes que a partir de este momento ya no vamos a vender Coca-Cola, vamos a vender Fanta. El proyecto debe mutar o se debe detener para alinearse a la nueva estrategia de la organización. ¿Se entiende hasta ahí? Por favor, en cualquier momento que tengan alguna duda o consulta, simplemente habiliten el micrófono y empezamos a conversar. El Project Management Institute tiene una guía de buenas prácticas que se llama el Penbook, que es parte de la bibliografía para esta presentación y de la cual vamos a hablar hoy. El Project Management Institute dice las personas que están habilitadas o certificadas para gestionar proyectos se llaman Project Management Professional, PMPs, ¿vale? Y también hay una tercera lista que se llama una cuarta lista que se llama la PMO, que es el Project Management Office, que es la oficina que maneja o le entrega buenas prácticas a estos jefes de proyecto para que ellos puedan llevar sus proyectos en metodología, con buenas prácticas, con lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dicho esto, entonces me presento. Les voy a contar las dos caras del relator. Mi nombre es Alejandro López en el día. Soy certificado en PMP y también en PMO Certified Practitioner, ingeniero en informática, y soy juez de la PMO Global Award, que es premios mundiales de PMOs, en la cual estamos viendo las PMOs de diferentes países del mundo y viendo cómo trabajan, y en base a eso se hace una premiación. Y en las noches soy Jano, del canal Entre Orcos y Hobbits, y colaboro estrechamente con ustedes, que me han adoptado, me han dicho, el otro día alguien me dijo, no recuerdo quién, que debe estar en esta mesa, que dijo, los mexicanos nacemos donde queremos, y tú naciste en Chile. Así que esa frase de verdad que me llenó de alegría y de orgullo. Así que colaboro con ustedes, también colaboro con la Sociedad Tolkien Peruana, de la cual soy coordinador de la comisión web. Colaboro con la Sociedad Tolkien de Costa Rica en su nueva fundación. Hago algunos eventos y congresos con la Sociedad Tolkien de Bolivia. Pertenezco a la Cámara de los Ents y hace poco me contactó la Sociedad Tolkien chilena para que empecemos a hacer cosas juntos. Así que también estoy bien metido en los temas de Tolkien. Hablemos un poquito más de Latinoamérica más que hacia otro lado, pero posiblemente vamos a viajar a otro lado. Dicho esto, entremos en materia. Definiciones. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto viene a suplir una necesidad. Tengo un problema o tengo una necesidad que cubrir, y un proyecto lo que viene a hacer es un esfuerzo temporal que tiene un inicio, tiene un fin, tiene recursos limitados, y el objetivo de este proyecto es satisfacer una necesidad. Para esta necesidad se crea el proyecto, ¿vale? Y cuando alcanzo mis objetivos, lo que vamos a obtener es un producto, un servicio o una mejora para mi organización, en el caso más personal para mi vida, en el caso más personal para mi familia, en el caso más amplio para mi SMIAL, para mi sociedad Tolkien. Un congreso el que hicimos hace poco, Maego Banen, es un proyecto en el cual tú empiezas a invitar a los expositores, generan las salas de conversación, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que viene a ser el proyecto? El objetivo principal es difundir la obra del profesor, ¿cierto? Y también que mi sociedad crezca, mi SMIAL crezca, mi canal crezca, ¿sí? Para eso yo genero proyectos. Y también tenemos otros conceptos que también quiero abordar hoy día, que son importantísimos dentro de un proyecto. El primero es una tarea, que es una actividad repetitiva que va a hacer alguien, ¿ok? En este caso hay un obrero que está cortando algo, ¿sí? El proyecto, en este caso, les pido que amplíen la mente porque ahí no se va a notar,
pero aquí lo que están haciendo es una construcción de una estación de metro. Eso se llama proyecto. Proyecto Estación Vallita di Oro. Perfecto. Para que esa estación se genere, hay muchos obreros que están haciendo tareas. Unos cortando, unos taladrando, unos martillando, unos haciendo cimientos. ¿Vale? Hasta ahí espero que se entienda. Estoy tratando de hacerlo lo más lúdico posible. Después de este proyecto, ¿cierto? El proyecto se llama construcción de una estación de metro. Vamos a pasar a lo que se llama, perdón, me fui hacia atrás, un programa. ¿Y qué es un programa? La construcción de muchas estaciones de metros. Son proyectos similares que se agrupan, ¿cierto?, en un programa. El objetivo de este programa es construir muchas estaciones de metro para mejorar, digamos, la conectividad en la ciudad, etcétera, etcétera. Y el cuarto concepto es un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Ella es la ex ministra de Transporte en Chile y ella dice, mira, tenemos el programa de metro de Chile, donde estamos haciendo crecer la conectividad de estaciones de metro, pero también tenemos el programa de taxis colectivos, tenemos el programa de buses, tenemos el programa de trenes, etcétera, etcétera. Y todos esos programas, que son diferentes entre sí, vienen a aportar al portafolio, que a la larga es la estrategia de la organización, en este caso de un gobierno que dice, yo quiero que las personas de mi país tengan una mejor conectividad y puedan ahorrar en calidad de vida, ¿cierto? Y no tanto en transporte, por medio del transporte público. Espero que se esté entendiendo bien hasta ahí. Y ahora vamos a nuestra realidad. Un ejemplo, una tarea es un equipo que realizó muchas armaduras, ¿cierto?, para una película. Estas son las armaduras que hubieron en el prólogo de la Comunidad del Anillo. Esa es la tarea. Hicieron muchas armaduras a punta de martillo, cierto, metal, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llamaba el proyecto? La Comunidad del Anillo, la primera de 3 películas, ¿cierto? Que a la vez venía siendo parte del programa, la trilogía del Señor de los Anillos. Se entiende aquí que la Comunidad del Anillo es parte del programa, la trilogía del Señor de los Anillos, ¿vale? Y este es un programa. ¿Y cuál sería el portafolio? Aquí quiero ir más arriba. El portafolio es todas las películas que New Line Cinema tiene en su lista, donde la trilogía del Señor de los Anillos es una trilogía más, una película más. Y ellos lo que buscan con esto es hacer crecer su imagen, es tener más variedad, es llenar más salas de cine, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí lo estoy aterrizando un poquito para hacer un ejemplo un poquito más gráfico. ¿Ya? Ok, por favor no se me aburran, que esto de verdad que se aplica a todo lo que nosotros podamos tener como proyectos en sí. Los proyectos en sí se basan en 5 grupos de procesos, ¿ok? Déjenme avanzar. 5 grupos de procesos. Primero tengo un patrocinador, en este caso New Line Cinema, que quiere hacer un proyecto, ¿vale? ¿Cuál van a ser mi resultado? Un producto, un servicio, una película, etcétera, etcétera. Y ciertos registros de activos, cómo hice la película, lecciones aprendidas, historia, que después un tipo que se llama Jano de Entre Orcos y Hobbits va a poder los entender y poder exponerle a alguien sobre cómo se hizo la película o qué aristas de gestión de proyectos se llevaron para la película. Pero los 5 procesos que están en medio son el inicio, ya pues, ahí no me está funcionando el proyecto. El inicio, perfecto, ya, dejémoslo ahí. El inicio, donde se define qué va a ser el proyecto, qué es lo que quiero, a un nivel muy general, por supuesto, ¿vale? Y autorizo a alguien, a un jefe de proyecto que se llama Peter Jackson, a hacer una trilogía. Después viene, con esta autorización, que tiene que ver con una autorización formal y una autorización económica, viene la parte de planificación, y aquí, como decía muy acertadamente Bisbille, la parte más importante de la gestión de un proyecto es la planificación, donde yo tomo el objetivo que me dieron, hacer una película, refino ese objetivo y llevo un objetivo más específico. ¿Alguien está entrando? Admitir. Llevo un objetivo más específico y una vez estructurado mi objetivo, analizado, ¿cierto? Tomo las acciones necesarias para ir en pos de lo que me pidió mi patrocinador o mi sponsor, ¿vale? Que es una película exitosa. No hablemos de trilogía, ya vamos a hablar por qué, pero una película exitosa, ¿ok? Luego de eso, mientras estoy en mi planificación,
viene la parte de ejecución, donde tomo mi plan, ya cuento con la autorización de mi sponsor y empiezo a ejecutar lo que dije en mi plan que iba a hacer. Por supuesto que este plan va a ir variando porque en medio de voy a estar grabando y se me va a cortar la luz, va a venir un relámpago, un trueno, un incendio hubo en la filmación, que bueno, me acordé ahora, no lo vamos a tocar en la charla, pero hubo un incendio que tuvieron que apagarlo de una forma muy drástica porque estaban a punto de perder una sala de estudio, etcétera, etcétera. Ahí está entrando otra persona, bienvenido. Eh, y en esta ejecución yo integro los recursos e implemento mi plan, ¿vale? ¿Y qué hago mientras en toda esta etapa de inicio, de planificación y de ejecución, lo que yo voy a ir siendo siempre es monitoreando y controlando el plan? Es decir, si yo dije que hoy día iba a tener filmadas 10 escenas y llevo 5, la pregunta es ¿por qué no llevo las escenas que dije que llevaba? Cuál es el motivo de mi atraso? O cuál es el motivo de mi adelanto? Tomo acciones correctivas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de monitorear y controlar. Y por último, hago un cierre de mi proyecto. Cuando ya todo en la ejecución terminó, cuando mi monitoreo y control dijo, el proyecto está bien, perfecto, cierro mi proyecto y termino con las formalizaciones, hago los pagos, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, esto es súper estructurado, un proyecto dividido en 5 partes. Pero aquí, como dijo Midfield también al comienzo, no estamos viendo cronograma, no estamos viendo costo, no estamos viendo recursos, solamente estamos viendo 5 partes: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Porque estos son los grupos de procesos según el PMI, el Project Management Institute, y se adosan con las áreas de conocimiento, que en este caso son 10, ¿vale? El alcance, que es qué es lo que voy a hacer, hasta dónde voy a llegar. Yo partí esta presentación diciendo, mi alcance es, no voy a hablar del Hobbit, no voy a hablar de The Ring of Power, no voy a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi alcance. Definir lo que voy a hacer, cronograma, cuánto me voy a demorar, ¿cierto? Obviamente con las holguras necesarias para mis posibles problemas. Costo, cuánto me va a costar. Calidad, cómo voy a medir la calidad y en base a qué métricas me van a decir si la calidad está acertada o no. Recursos, hablemos de recursos económicos, recursos materiales, recursos, en este caso, digitales, y también las personas también son recursos. Comunicaciones, cómo yo comunico, cómo yo hablo con mi equipo, quiénes pueden dar dirección y quiénes no, etcétera, etcétera. Todo eso se debe gestionar en un proyecto exitoso. Los riesgos, que es una de las partes más importantes de un proyecto, saber analizar qué posibles situaciones se podrían gatillar en un proyecto y cómo podrían afectar a mi proyecto. Y aquí voy a sacar un mito que todos tenemos en mente, que es, no todos los riesgos son negativos, ¿vale? Solamente y lo voy a dejar ahí, solamente para dejarlos con la duda. Luego de eso, viene la parte de adquisiciones, que va muy ligada a la parte de costos, ¿vale? A la parte de costos, a la parte de cronograma, todo esto en sí va ligado. Y por último, mis interesados. ¿Quiénes son los interesados clave de esta charla? Vallita y Misville, que me contactaron y me dijeron, ¿quieres exponer sobre esto? Perfecto. ¿Quiénes más? Mi señora, que acaba de venir y se presenta porque dice, voy a ver en qué está invirtiendo el tiempo este tipo. Porque no puede ser que no esté conmigo y esté ahora dando una charla para gente que está en México y ni siquiera está en Chile. Estoy inventando, por supuesto. Otros más interesados, mis hijos, que dijeron, no, hoy día no voy a dormir con el papi porque mi papi está ocupado. ¿Te fijas? Los interesados se definen como todos aquellos que se ven afectados por el proyecto o que se sienten afectados por el proyecto. ¿Vale? Dicho esto, avísenme por favor si voy muy rápido o si me enredo o no me entienden, ¿vale? Vamos bien, perfecto. Bueno, buenísimo. Dicho esto, veamos cómo nuestro amigo Peter Jackson, en base a mi interpretación, por supuesto, hizo coincidir todos estos puntos para lograr un proyecto exitoso. ¿Ok? Vamos con la primera, que es alcance. Alcance. Esta es una frase que me gusta rescatar siempre de Peter Jackson, que dice, hasta ahora he dedicado 7 años de mi vida a este proyecto. Ojo, la película duró 14 meses de filmación, ¿cierto? Pero
él estuvo mucho tiempo antes pensándola, analizándola, hablando con las empresas la empresa de, ¿cómo se dice? La empresa de cinematografía para vender el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una frase que me gusta mucho rescatar. 7 años de mi vida este proyecto, poniendo mi corazón en cada pequeño detalle. Creo que eso es lo menos que le debemos a Tolkien y a sus legiones de fans en el mundo entero. Se merecen el mejor esfuerzo, el mejor de nuestros esfuerzos, dice el señor Peter Jackson. O sea, de partida, aquí estamos hablando en esta frase netamente del compromiso. Aquí todavía no estamos viendo el alcance, pero por supuesto que el compromiso de una persona va a ir, ¿cierto?, hacia esta definición. El alcance, espérame, aquí se fue. El alcance es que Peter Jackson leyó los libros del Señor de los Anillos a los 18 años. Y lo que él decía es, no veo el momento que llegue alguien y que haga esta película, porque por supuesto que él está en el mundo del cine, ¿no? Y dice que esperó más de 20 años. Por lo tanto, cuando se le dio entre comillas, vamos, él y su equipo tomaron los 3 libros del Señor de los Anillos, que son este gordito que, bueno, ustedes bien lo conocen, más de 1300 hojas que está aquí, que también está ahí, bueno, lo había puesto ahí que... y lo desglosó a 90 páginas. Ojo, 90 páginas, netamente para entender la esencia del libro. Y el alcance del proyecto fue, debemos tomar la esencia y hacer una película de eso, de lo que está en estas 90 páginas. Consideremos que en este momento El Señor de los Anillos no era una trilogía, era una película, ¿ok? Sin embargo, dentro de su mismo alcance, él dice, no se puede grabar todos los personajes ni todas las escenas del libro, es imposible, mucho menos en una película, ¿vale? Por lo tanto, toma una de las primeras decisiones que se le llama en gestión de proyectos decisiones ancla, que es, esto es lo que haremos y lo que no. Vamos a tomar la esencia, la vamos a hacer una película, pero no lo podemos hacer en una película. Entonces empieza a hablar con el estudio Miramax, que es el estudio inicial que tenía en este momento digamos, el vamos para hacer la película, y le dice, no queremos hacer, no podemos hacer El Señor de los Anillos en una película, por lo menos deben ser en 2. Y aquí quiero detenerme también para hablar de riesgos. Obviamente estoy haciendo un paréntesis. Según el PMBOK, el riesgo es un evento que incierto, ¿vale? No sabemos si va a pasar o no va a pasar, que puede afectar a mi proyecto de forma positiva o de forma negativa, ¿vale? Si el proyecto va a afectar, si el riesgo va a afectar mi proyecto de forma negativa, lo vamos a denominar amenaza, y si lo va a afectar de forma positiva, lo vamos a llamar oportunidad. Quiere decir que si yo analizo que un proyecto me puede afectar de forma positiva, voy a hacer las acciones necesarias, voy a tomar las acciones necesarias para que ese proyecto, ese riesgo se materialice, para que suceda, porque va a afectar mi proyecto de manera positiva. Mientras que si el proyecto, el riesgo va a ser la consecuencia va a ser negativa, yo voy a tratar de que no suceda, a tomar las acciones para que no me afecte, y en el caso de que me afecte, para externalizarlo o para que otra persona se haga cargo con mayor expertise que yo, ¿vale? Dicho esto, Peter Jackson le dijo a Miramax, quiero hacer, no puedo hacer una película, tengo que hacer necesariamente 2. Y Miramax quería una película, por lo tanto Peter Jackson se quedó sin estudio. Era el riesgo que él asumía al decir, la voy a hacer en más de una película. Por lo tanto, lo que le quedó a Peter Jackson es ir al resto de los estudios diciendo, ¿sabes qué? Tengo esto, quiero hacerlo, ¿cierto? Y necesito que me apoyen para hacer 2 películas. Y el riesgo negativo era que todos los estudios le cerraran las puertas, como muchos lo hicieron, y el riesgo positivo que Peter Jackson no se dio cuenta, pero que se materializó, fue que New Line Cinema les dijo, ¿y por qué no lo hacemos en 3? Entonces eso significó, por supuesto, mucho más espacio, mucha más holgura para hacer cosas, pero también significó que todo el estudio que se hizo para llevar el libro a 90 hojas se tuvo que reformular completamente, porque ahora lo que íbamos a contar en una película, ahora lo voy a tener que contar en 3 películas, ¿vale? Pero fue, por supuesto, muy, muy positivo para él, ¿vale? Entonces, aquí está New Line Cinema.
Entonces, esta es la parte de los riesgos, particularmente. Y ojo que por un tema de tiempo y por supuesto de esta charla, no puedo hablar de todos los riesgos de las películas, sino que de lo que vamos a hablar son de los puntos más significativos, ¿vale? De los puntos que son más interesantes de analizar en base a la gestión de proyectos, ¿sí? Salgamos de los riesgos y vámonos al cronograma. Eh, el equipo del cast, ¿cierto? Se presentó en el lugar de la filmación 3 meses antes para prepararse de forma física y de forma mental. Aquí hubieron, no sé si estamos, a ver, espérame que hay hartos comentarios. Voy a aprovechar de leer los comentarios. Denme un segundito, por favor, porque si no se me van a ir. Aquí, desde aquí. Wow, dice Ashlyn. Más proyectos, no, son vacaciones para mí. Trabajo en CEP, Educación Básica Ah, México. bueno, ella es Claudia. Sí. Juan. Desde este año todo es proyecto. Ya me deprimí con tu currículum diurno, Jano. Gracias, Aislinn. Yo realmente desconocía New Line antes, exacto. Buenísimo, Jano, dice Clau. No es nada aburrido, está rechido. Buenísimo, genial que les esté gustando. Voy a guardar esta información para mi próximo proyecto. Whatever this is. Buenísimo. Jajaja, vas chido, Jano. Miramax dándose de topes contra la pared. Exacto. O sea, yo creo que hoy en día Miramax, sabiendo los resultados de este proyecto exitoso, debe estarse riendo de ellos mismos. En fin. eh, bueno, como les decía, entonces el equipo llegó 3 meses antes para hacer para prepararse de forma anímica, de forma física. Todo el equipo estuvo 2 años en Nueva Zelanda, ¿vale? Alejado en algunos casos de la familia, de su entorno, etcétera, etcétera. Y hablemos de personajes como Ian McKellen, que era una persona de más de 60 años, ¿te fijas? Alejado de su entorno, súper complejo. Entonces, era una apuesta a la cual Peter Jackson tuvo que lanzarse, digamos, ¿vale? Se filmaron las 3 películas sin parar, como decía Gerardo, con todo el riesgo que también ello requiere. Cansancio, estrés, lejanía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros vemos los apéndices del Señor de los Anillos en los discos, ¿cierto? Que vienen, ellos hablan de cómo tenían que inventar dinámicas para mantenerse activos, para mantenerse felices, para formarse ellos mismos como familia, que de hecho ahora todos sabemos que así lo hicieron, ¿no? Hubieron 5 unidades de filmación trabajando en paralelo en las distintas ubicaciones de Nueva Zelanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el cronograma para llegar a este nivel de precisión debe ser súper acotado y súper detallado. O sea, no tanto a nivel del tiempo, sino también a nivel de los recursos que tú necesitas para que estén desplegados en las diferentes partes del país, ¿cierto? Y filmando también qué parte del guión, con qué personajes, con qué extras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el guión de la película se escribió durante 14 meses. Ojo con eso, también es un dato súper importante. Aquí estamos hablando netamente de planificación, ¿ya? Para nadie es extraño el hecho de que, perdón, aquí, de que Hobbiton se sembró un año antes de iniciar la película, porque Peter Jackson, en su afán del detalle, quería de que lo que viéramos por pantalla nos diera la sensación de que los hobbits vivieron ahí hace mucho tiempo, ¿vale? Por lo tanto, todo debía ser natural. Aquí pasamos desde el lado izquierdo de la pantalla al derecho, donde todo eso es natural. Bueno, es natural, me refiero a la vegetación, excepto el árbol de Bilbo, ¿vale? Y tuvieron que construir todo eso y dejarlo que la naturaleza tomara su rumbo, hiciera su trabajo, floreciera, ¿vale? Eh, a nivel de cronograma y de planificación también va de la mano el tema de los costos. El tema de los costos principalmente es qué voy a gastar, en qué momento del tiempo lo voy a gastar y por supuesto cuánto me va a costar. Y para eso, Peter Jackson hizo lo que se le llama el storyboard, que era en base a dibujos, ¿cierto?
creó las escenas en base a su dibujo, primero con garabatos, y luego de eso lo planificó su película en base a esta escena. Por supuesto que hubieron cambios, por supuesto. Eso es claro, en todos los proyectos hay cambios, pero imagínate toda la trilogía del Señor de los Anillos en dibujos, como el primero que vemos acá arriba, ¿ok? O sea, y luego de eso, en base a cómo él veía su película desde dibujos, veía el tema por dónde iba a mover la cámara, planificaba cuáles iban a ser sus recursos materiales, digitales, los equipos, iluminación, eh, eh, todos los recursos que iba a necesitar para esa escena, porque ya tenía la escena enfrente, ¿ok? Entonces eso igual es súper interesante. Y prácticamente, este es un concepto para, no sé quién hablaba recién de que trabajaba en proyectos, creo que era Clau. Esto también es un concepto de agilidad, equivocarse rápido y a bajo costo, de proyectos ágiles que más o menos llevan unos 10 años en boga, ¿no? Pero equivocarse sobre una hoja de papel es mucho más barato y más rápido que equivocarse sobre una cinta filmada, ¿cierto? Porque hay que hacer todo de nuevo. Entonces, esto también es súper importante. Y también en unas escenas particulares como esta, cuando hablamos de recursos, habían cosas que Peter Jackson no podía hacer o no sabía hacer, y en base a una reunión, digamos, de coincidir con Rick McCallum y con George Lucas, que estaban por ahí por Nueva Zelanda, ellos les explicaron cómo podían hacer esta digitalización y luego llevado a escena en base a lo que estaban haciendo en Star Wars. Y es por eso que se dice de que el buen jefe de proyecto no necesariamente sabe todo, sino que tiene el número de teléfono del que sabe, ¿vale? Entonces eso es súper importante. O sea, pueden, normalmente cuando uno trabaja en jefatura de proyecto, hay muchas cosas de que se salen de su control, no sé, por ejemplo, sobre todo con el tema de recursos, enfermedades, muertes, etcétera, etcétera, o cambios de indicación. Por lo tanto, ahí el jefe de proyecto lo que va a hacer principalmente es gestión, más que ejecución es gestión. ¿Cómo puedo mitigar mis riesgos o mis problemas en base a las personas con las cuales me puedo comunicar? Sigamos también con otra parte del storyboard, perdón, que primero era, como le decía, un dibujo, luego se pasaba a maquetas con movimiento de cámara. Por eso que cuando ustedes ven los apéndices, ven que Peter Jackson está como con una especie de binocular así largo, como estos que usan los piratas, no me acuerdo cómo se llama, catalejo, creo que se llama catalejo, no estoy seguro, acercándose hacia la escena, ¿cierto? Porque así él se hacía una idea de cómo iba a quedar después la filmación antes de iniciar la grabación, ¿vale? También con esto le daba la intención de la cámara, la velocidad, etcétera, etcétera, para desde esta imagen, que es la inicial, donde está Gandalf con el Balrog en una caricatura, poder pasar a esta imagen que ustedes saben que es maravillosa, ¿sí? Bueno, y también como dato freak, todos estos storyboard se hicieron un año antes de iniciar la filmación de la película. ¿Vale? Imagínate la cantidad de papeles y hojas que tenía ese pobre hombre en su oficina. Por eso es que decía, este proyecto me ha llevado 7 años. Si filmaron en 2, ¿por qué a él le llevó 7? Efectivamente, porque estuvo tratando de anticiparse y de planificar todo esto. A nivel de recursos, podemos hablar de recursos digitales, como están en el costado derecho hacia arriba, y también recursos materiales y también recursos de talentos. Ojo, porque aquí estamos hablando de Richard Tyler, que es el presidente de Weta Workshop, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a hablar de Weta Workshop, pero principalmente Peter Jackson cerró y le dijo, esto va a ser exclusivo para la película. Cerró Weta Workshop y ellos trabajaron 100% 24/7 y bueno, más adelante vamos a tocar eso. Los recursos, ¿cierto? De cámaras, los recursos de vestuario, porque hablemos de los recursos de vestuario, de armaduras, de armas, de yelmos, de lo que tú quieras. Esos recursos, si yo voy a iniciar hoy con la grabación, y aquí vamos a hacer un rápido barrido por todo lo que hemos conversado, ayer debería tener todo este vestuario en el lugar del rodaje, en el set, para que los artistas, ¿cierto?, los usen. Por lo tanto, hace, digamos, 100 días atrás,
tenía que haber tenido a mis artistas trabajando en el vestuario, cosiendo, modelando, tomando las medidas, etcétera, etcétera. Y eso hace 20 días atrás, de esos 100 días, tenía que haber comprado adquisiciones, haber comprado los materiales, ¿cierto? Para que estuvieran cuando llegaran los diseñadores y poder hacer este vestuario, ¿cierto? Y del momento que llegaron los materiales, X días atrás tenía que haberme preocupado de contactar a los proveedores para que me mandaran los materiales en tantos días más, que me hicieran las cotizaciones, que asegurarme de que ese material estuviera. ¿Se dan cuenta cómo todo es una secuencia? Desde mi intención de hacer algo, desde mi intención de hacer un proyecto, hasta saber cuándo voy a necesitar los materiales y en base a eso tomar decisiones hacia atrás. Por eso es que todo estas áreas de conocimiento, cuando hablábamos de alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo, se reúnen en una sola área que se llama integración. El jefe de proyecto normalmente debe tener la capacidad de hacer de que todas estas áreas o todas estas aristas converjan, ¿cierto?, en un único plan, que no se llama plan de gestión de riesgos, plan de gestión de costos, no, se llama plan de gestión del proyecto. Y que dentro del plan de gestión del proyecto tiene el apartado costos, el apartado calidad, el apartado tiempo, el apartado, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, comentarios. Y mira, ahí está. Storyboard, my old friend. Soy mala para composición. Storyboard, my old friend. Sabio sacar un cómic. Sí, buenísimo, súper sabio. Pregunta, ¿es verdad la anécdota de que George Lucas dijo que ni la mejor compañía de efectos especiales podría ser El Señor de los Anillos y Jackson dijo que no se trataba de efectos especiales? No estoy al tanto, Laurita, te mentiría si te digo que es así. Lo que sí sé es que George Lucas con Cullum o algo así, ayudaron a Peter Jackson, ¿cierto? Con la parte sobre todo de la escena de Orphan con Whitehair, pero no sé si George Lucas habrá hecho esa relación. Y si es que lo he leído, la verdad es que no me acuerdo mucho. Creo que Amazon, no planificó bien. Jano me va a sacar tarjeta amarilla. No, no puedo ahora. Oye, ahora no puedo. Me hubiera encantado conocer su WB de efecto y su proyecto. El WBS que habla Vallita aquí es la estructura del desglose de trabajo. Es decir, cómo vamos, ¿cierto?, a ¿cómo se dice?, a fragmentar mis actividades o mis hitos importantes en el proyecto para que las actividades menores calcen con ese hito y a la vez darle una duración y un responsable a cada una de esas actividades. Muy buen concepto, Vallita. Felicidades. Un director de película es básicamente un gestor de proyecto. Efectivamente, efectivamente. Peter Jackson es el gestor de proyecto de esto y que, bueno, yo creo que Peter Jackson logró satisfacer a la gran cantidad de sus interesados. Ya vamos a llegar a lo que son los interesados, creo que lo comentamos, pero ¿por qué? Netamente porque, independiente de la gestión del proyecto, decir de que la primera frase con la que partimos, llevo 7 años poniendo el corazón en cada uno de los detalles, eso marca mucho, sobre todo en un proyecto. Siempre la disposición del jefe de proyecto de resolver problemas y de hacer cosas cada vez mejores es espectacular y marca mucho. Lo digo por experiencia. Somos colegas, Jano. Yo hago planeación y evaluación gubernamental con metodología de marco lógico. Tu presentación me cae como anillo al dedo. Buenísimo, Daniel. Si quieres, podemos ahí tener una reunión y vamos haciendo algunas cosas igual más interesantes. Buenísimo. El gestor no es el gestor no es el productor. Bueno, Jackson también fue productor. Sí. Es que lo que pasa es que pasa mucho de que personas tienen muy buena gestión de proyectos sin saber que están gestionando proyectos. ¿Vale? Y eso es súper importante. Y también, vuelvo a decirlo, va de la mano con el entusiasmo, el perfeccionismo, la gana de hacer las cosas. ¿Vale? Continuemos para no pasarme de la hora. A ver, me pasé. No te preocupes, estamos súper bien de tiempo. Buenísimo. Tú tranquilo. Ok, gracias. Parte importante de los costos, recursos y adquisiciones es el cast. ¿Ok? El cast, en su mayoría, personajes relativamente nuevos que no habían participado en producciones tan grandes
a excepción de John Rhys Davis, Gimli, Ian McKellen, Gandalf, Liv Taylor, Arwen y Sean Ben, Boromir, a excepción de ellos, el resto de los personajes, o del cast más bien, eran personas súper desconocidas. Incluso el mismo Peter Jackson era un productor, o sea, perdón, un director no tan reconocido como luego de la trilogía, ¿vale? Por lo tanto, la apuesta que él hizo fue súper arriesgada, volviendo a la palabra riesgo, pero sin embargo lo que él tomó como, digamos, como arma para que esto funcionara bien, es el hecho de la cohesión, el reunir a las personas, el hacerlos conversar, bueno, ustedes saben que Frodo y Sam prácticamente pasaban todo el día juntos, ¿vale? Los entrenó tanto al cast como a los extras. Hay por ahí videos donde hay entrenadores de esgrima, entrenadores en los lenguajes, entrenadores de cómo los orcos deben caminar y lo hacían caminar así como agachados. Es increíble lo que logró y la pasión que transmitió al equipo, ¿vale? Y sobre todo con la consigna de eh, debemos llevar a la película la esencia del libro. Eso es lo más importante y lo que yo creo que a la larga fue decidor. Hay licencias, estimada Laurita, Laurita Aislinn, hay licencias, ¿vale? Hay muchas licencias en esta película. Pero como no es parte del alcance de esta charla, no las vamos a mencionar, pero sí hay muchas licencias. Eh, ¿Qué me dicen de Weta Workshop? ¿Qué me dicen de Howard Shore? ¿Qué me dicen de Alan Lee y de John Howe? O sea, personajes que hasta el día de hoy, saquemos un poquito a Richard Taylor y a Howard Shore, pero hablemos de Alan Lee y de John Howe. ¿Quién eran hasta ahora estas personas? Eran quienes imaginaron primero, y yo diría que, bueno, en conjunto con Ted Nashmith, ¿cierto? Y otros nombres, quienes imaginaron primero la Tierra Media, ¿vale? Por lo tanto, Peter Jackson se nutrió de ellos antes del proyecto y lo primero que dijo es, oye, ¿sabes qué? Y me imagino la cantidad estratosférica de plata que le cobraron, pero decir, las personas que han hecho y que me han alucinado con sus imágenes, quiero que estén en el proyecto. ¿Te fijas? Y a esto en gestión de proyectos le llamamos juicios de expertos, ¿vale? Es decir, cuando yo no sé algo como jefe de proyecto, lo que hago es hablar con un juicio de expertos. Puede ser alguien que sabe mucho del tema, pueden ser documentos, publicaciones, papers, sociedades Tolkien, etcétera, etcétera. Cosa que Amazon Prime no hizo. Perdón, dije que no iba a hablar de eso. En fin, entonces en ese juicio de experto, estos dos personajes están eh, en la producción, ¿vale? Richard Taylor, por su parte, conocido, ¿cierto? Había trabajado en algún momento con Peter Jackson y por supuesto que lo invita a participar, quizás por conocimiento, él lo conoce y ahí apela a su propio juicio de experto. Yo lo conozco, he trabajado con él, como decimos vulgarmente en Chile, ya hemos hecho algunos pitutos, que se dice como no sé cómo se dice en México, pero como un trabajo así como muy rápido. Eh, y lo lleva a trabajar con él, en base a la pasión que Richard Taylor, por supuesto, que manifiesta. Y Howard Shore, que Peter Jackson estuvo siempre en medio de la producción. De hecho, se metió en algunos casos al estudio donde estaban grabando y dijo, y sin saber de música, en vez de hacerle tal cosa, ¿por qué no le hacemos sin saber de música? Y eso lo encontré magnífico, magnífico. Entonces, es súper importante cuando tú eres un jefe de proyecto que no tienes experiencia en donde tu proyecto va a encauzar, ir a buscar a los que saben. ¿Y ellos dónde van a venir? A tu parte de costos, porque te van a costar, va a ser parte de tus recursos y también de las adquisiciones, que van de la mano. Adquisiciones es en qué momento. Dime, Maggie. No, ¿Sí? ¿Maggie? Parece que se le activó. Voy a silenciar a Maggie. Lo siento, Maggie, pero parece que se le activó el micrófono. Eh, entonces, y también esto va de la mano con todo lo que acabamos de hablar, con el cronograma. ¿Cuándo llegan? ¿En qué momento? Por supuesto que Alan Lee y John Howe no podían llegar
cuando la producción ya estuviese. ¿Por qué? Porque tienen que diseñar, ¿cierto? En base a su rol. ¿Ok? Ok. Hablemos de interesados. Aquí tenemos al señor Brian Sibley, que estuvo, que bueno, lo sabemos, hace poco editor de La Caída de Númenor, ¿cierto? Estuvo metido en la producción, ¿cierto? Estuvo haciendo algunos reportajes, ¿cierto?, sobre la producción del Señor de los Anillos y maravillado con esto, ¿vale? El cast, vuelvo a repetir el cast, a medida que los actores se empoderaban, ¿cierto?, del personaje, iban dando ideas para su actuación, etcétera, etcétera, y Peter Jackson les daba el gusto en esas ideas, porque es parte de mantener inmersos en nuestra película a los interesados, ¿vale? Obviamente, siempre que eso no contradijese la obra, la esencia, que era, recordemos, nuestro alcance del proyecto. No puede contradecir, o más bien, tiene que mantener la esencia de eso, ¿ok? Y por último, aquí abajo puse, no sé quiénes son ellos, pero lo saqué de internet, los fans. Los fans son un interesado súper clave, ¿cierto? Y yo creo que Peter Jackson logró ir más allá de los fans. ¿Por qué? Porque nos trajo, déjenme avanzar ahí, nos trajo una visión de para los fans y para los que no conocen la obra. ¿Vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, ¿Cómo lograr, por ejemplo, que mi audiencia se alinee con mi inicio de la película? ¿Cierto? ¿Cómo lograr tener un punto inicial que sea igual para todos, un punto de partida igual para todos? Y se mandó, yo creo que lejos, uno de los mejores prólogos que hemos visto en la historia del cine. Sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores, independiente del anillo, de que Sauron hace esto, independiente de eso, pero en este prólogo prácticamente no habla de Isildur, no habla de la batalla de Dagorland, no habla de Narsil. Hay cosas que no vemos en la película, ni vamos a ver en la película, pero que sí vemos en el prólogo, la inmortalidad de los elfos, ¿cierto? Le hacemos un seguimiento desde la forja del anillo hasta que el anillo se pierde, ¿vale? Le hacemos un seguimiento a algo súper importante que después va a ser la nueva forja de Andúril, ¿cierto? ¿Por qué la espada estaba rota? Y todo eso lo vemos en el prólogo. Y en un prólogo que captura, nos alinea a todos digamos, en el mismo punto de partida. Y eso yo creo que es maravilloso. Yo creo que es maravilloso y todo lo que conlleva el prólogo y todas las escenas que están eliminadas del prólogo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es fanservice, al igual que las versiones extendidas, al igual que todo ese making of que está en los discos, que bueno, no es parte de la película, pero sí es parte del fanservice que Peter Jackson da después, ¿cierto? Avancemos un poquito. Dije que iba a llegar luego a la parte de Weta Workshop porque aquí quiero hablar de calidad. Y aquí vamos a tener de nuevo a los mismos 4 actores, ¿vale? Y aquí los vamos a llevar a la calidad, ¿vale? Alan Lee y John Howe me garantizan 100% la calidad en base a que ya conocíamos o conocemos su trabajo, ¿vale? Richard Taylor en su trabajo exclusivo para el proyecto, dedicación al 100% a nivel de tiempo, recursos y de la vida misma, y el hecho de que hayan creado 45.000 elementos y fabricados como elementos como propiamente tal, o sea, si eran armaduras de metal, si eran armas de acero, etcétera, etcétera, los yelmos, todo, que cuando tú ves el extra que está allá al fondo, tú te das cuenta de que ese extra tiene una armadura real, que tiene una armadura que efectivamente le pesa, le molesta, pero que es una armadura real, ¿vale? Vimos la escena del abismo de Helm, independiente de que los elfos no lleguen, pero armaduras espectaculares, no así los caballos de The Ring of... Perdón. Entonces, vas viendo el nivel de calidad y el nivel de detalle que estos 4 actores traen a la Tierra Media de Jackson, ¿sí? Y también por parte de Howard Shore, ¿cierto? Que, bueno, ustedes están al tanto que de que él hasta el día de hoy hay muchas orquestas
que están día y noche en diferentes lugares del mundo. Hace poco ustedes tuvieron una en México, una banda sinfónica, ¿cierto? Tocando la música, dándole el sentido, volviendo a representarlas con el cine detrás, etcétera, etcétera. De hecho, ustedes conocen a Jaime Altozano, que él hace, bueno, los que no lo conocen, Vallita es una de ellas, él hace un análisis de las bandas sonoras, él es músico, hace un análisis de las bandas sonoras del Señor de los Anillos, unos videos maravillosos, en los cuales dice, este es el tema de Aragorn, que Howard Shore lo hace como ascendente cuando va al rey y decadente cuando está como Montará. Es increíble ver ese análisis en la música de la película, cómo todos los temas, ya sea de los hombres, de los Rohirrim, de los hobbits, etcétera, etcétera, en cualquier momento que se ven enfrentados con el anillo, el tema se trastoca y entra la melodía del anillo, de verdad. No sé si a ustedes no se les paran los pelos con eso, pero a mí se me paran los pocos pelos que tengo, así que de verdad es maravilloso, maravilloso. Y seguimos en el punto de vista de calidad, donde aquí me voy a detener, yo creo que harto en esta presentación. ¿Qué me dicen de los parajes de Nueva Zelanda? O sea, de más está hablar de Nueva Zelanda, muchos declaran de que Nueva Zelanda es la Tierra Media de Tolkien, y que Peter Jackson, por supuesto, logró colocarlos eh, tal cual había visto en ilustraciones anteriores y, por supuesto, tal cual su imagen le dio en base a las descripciones de los libros, y eso es fantástico, ¿vale? Siguiendo con el tema de la calidad, aquí me voy a apurar un poquito por el tiempo. eh, el mismo Sir Christopher Lee dijo, hay cosas que no están en los libros y sí en las películas. Creo que fueron mejoras, son escenas que deben ser vistas. O sea, Christopher Lee, que él se leía los libros una vez al año, que él conoció al profesor Tolkien, etcétera, etcétera, que haga una declaración como esta eh, es maravillosa. Continuando con el tema de la calidad, eh, mira, dice Peter Jackson, la esencia de la película es Frodo y su camino a Mordor. ¿En qué contribuye el hombre sauce? ¿En qué lo hace Tom Bombadil? Ellos no hacen que la historia avance, y aquí para disgusto de Vallita, pero efectivamente, hubieron cosas que hubieron que sacar de la película, el tema de Glorfindel y darle un poco más de protagonismo a Arwen para hacer ese contexto del amor y la entrega de, etcétera, etcétera, de la entrega de elfos y hombres, más Beren y Lúthien. Y si bien a algunos no nos gustan estas exclusiones, pero efectivamente, para la esencia de la película, que la dijimos en la primera área de conocimiento, que se llama alcance, es importantísimo porque sigue la secuencia de el alcance de mi proyecto y de la planificación de mi proyecto. Así que, don Derridol, lo siento. Ahora, Philippa Boyens dice, no decimos que no fueron al bosque viejo, no decimos que no estuvieron con Tom, simplemente no lo mencionamos. O sea que efectivamente pudo haber pasado, pero no está en la escena, ¿vale? O sea, eso también es como ellos tienen conciencia de lo que están haciendo, de lo que dejaron fuera, etcétera, etcétera, pero digamos, saben por las razones por las cuales lo dejaron afuera. Mismo tema pasa, por ejemplo, con Merry y Pippin. Según los libros serían personajes un poco más apagados, que parecerían menos, y aquí le dan ese aire un poco más cómico. ¿Se fijan? Entonces también es súper importante que eh, todas las decisiones que se toman para una producción, para un proyecto, para un portafolio, para un programa, ya conocimos esos términos, todas las decisiones que se toman son en base a la definición del alcance inicial que yo tengo para mi proyecto. ¿Ok? Continuando con calidad, ¿qué me dicen de esto? O sea, esto habla por sí solo, ¿no? O sea, 48.000 piezas fabricadas, y me quiero quedar con la frase que da Richard Taylor a su equipo. Dice, si no puedes llegar a tu nivel más alto de entusiasmo, pasión y profesionalismo, y entiendes esta tarea como lo más importante que harás en tu vida, no sirves para esto. Nos han bendecido con la oportunidad de llevar una pieza del folclore moderno a la pantalla.
¿Te fijas? Eso es como el eslogan, ¿cómo se dice? La consigna de guerra de Weta Workshop. O sea, que eso él le decía a toda su gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente el compromiso tenía que ser un tema súper interesante que ellos llevaran dentro del proyecto y del programa. Eso por esta parte. A nivel de comunicaciones, no sé si ustedes están al tanto, pero aquí puse el ejemplo de Arwen en el abismo de Helm. Ustedes saben de que Peter Jackson cada cierto tiempo publicaba cosas en Facebook, ¿cierto? Fotos de alguna escena en particular, etcétera, etcétera. Y también es de conocimiento popular que los fans fueron los que dijeron, pero ¿qué hace ella en el abismo de Helm? Bla, bla, bla. Y al final tuvieron que sacar la escena de Arwen en el abismo de Helm y la cambiaron por un soldado random por medio de CGI. O sea, eh, el hecho de tomar la comunicación, lo que les decía hace un ratito atrás, que los actores dijesen, ¿sabes que podríamos hacerle este cambio? Ok, mientras no condiga el libro, hagámoslo, perfecto. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo ves tú tu personaje? Etcétera, etcétera. Que manifieste todo eso es igual, ahí está, es igual súper interesante a nivel de las comunicaciones. Entonces las comunicaciones principalmente hablan de qué información necesitan mis interesados. Acuérdense, interesados, ¿quiénes son? New Line Cinema, al principio Miramax, los fans, el cast, los proveedores, el granjero que les arrendó Hobbiton para que hiciera todo eso. Todas esas personas son interesados, que requieren diferentes tipos de comunicación, ¿vale? Por supuesto que a un ejecutivo de New Line Cinema les voy a ir diciendo, mira, así va la producción, esto es lo que he gastado, esto es lo que me queda dentro de mi budget, y ahora vamos a producir tal cosa, ¿te fijas? Estos no han sido los pormenores. Prácticamente a los ejecutivos tú vas con semáforos para los que están familiarizados con la gestión de proyectos. Semáforos, amarillo, verde, rojo, vamos bien, vamos mal, etcétera, etcétera. Vamos mal, estas son las medidas de mitigación que tenemos, perfecto. Mientras que a mi interesado, los camarógrafos, ¿qué información tengo que comunicarles? ¿Dónde presentarse? ¿A qué hora presentarse? ¿Con qué tipo de cámara? Etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser las condiciones del clima? Bla, 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 bla. ¿Qué materiales necesitan? Al cast, ¿qué tengo que informarles? ¿Cuáles van a ser los guiones que vamos a grabar hoy día? ¿Con qué ropa tienen que presentarse? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, principalmente es qué informar, a quién debe informar y cómo informar. Eso principalmente habla el PMI respecto a las comunicaciones. Obviamente, lo de Arwen es solo un ejemplo. Y eh, cuando tú integras todas estas aristas que estamos conversando, salen frases como: hay dos caminos para conocer la obra de Tolkien, el libro mismo y el trabajo de Peter Jackson, ¿vale? Y efectivamente, o sea, que estas declaraciones de personas que son muy conocedoras de la obra de Tolkien son súper importantes, ¿vale? Y Peter Jackson viene y dice, estoy haciendo lo que me encantaría hacer. ¿Te fijas? Porque él aporta la pasión, y mientras que los demás aportan la crítica, pero a la larga, de hecho él decía, ¿hay alguna otra cosa en el mundo que me gustaría estar haciendo? Cuando él se desmotivaba, cuando el estrés lo colapsaba, decía, ¿hay algún lugar donde me gustaría estar o otra cosa que me gustaría estar haciendo? Y obviamente la respuesta era no y seguía. ¿Te fijas? Entonces, él obviamente, siempre el jefe de proyectos, que es como el responsable hacia arriba y hacia abajo, tiene que buscar la forma de ir alimentándose, ir haciendo crecer su equipo, empujando el equipo, mantener la cohesión del equipo, darle la tranquilidad a los sponsors y a los que están más arriba en el proyecto, pero con mucho cuidado de no volverse loco, ¿no? Eh, Cuando integramos entonces el por qué, cuál es mi problema, mi visión, mi misión, los objetivos, la estrategia, el cómo lo vamos a hacer, quiénes van a ser los responsables, cuando integramos el cuándo, en qué momento del tiempo, ¿cierto? El qué, ahí está la WBS, Vallita. El qué actividades vamos a hacer, cómo las vamos a coordinar, cuál viene una después de otra, cuánto tiempo va a durar, quién es el responsable, etcétera, etcétera. Cuando compramos lo que tenemos que comprar para que esté para que esté en el cuándo y nos ayude a hacer el cómo, ¿vale? Cuando analizo mis riesgos y me anticipo a posibles fallas en el caso de que pueda haber una tormenta eléctrica, una tormenta, perdón, en un cerro donde estamos grabando. Pasó en la película.
¿Cómo me adapto a eso y traigo equipos, helicópteros, un montón de helicópteros? ¿Cómo me comunico con la Fuerza Armada para que saquen las minas del camino hacia Mordor, etcétera, etcétera? ¿Vale? Riesgos. ¿Cómo canalizo el riesgo de que mi actor se le rompa un diente o se le quiebre un dedo del pie? Riesgos. ¿Se fija? Etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo integro la calidad dentro de todos estos puntos? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo manejo a mis interesados? Cuando veo quién tiene que hacer qué, cuánto me va a costar, cuando todo eso lo integro, llego a mi plan. Llego a mi plan, a la ejecución de mi plan, y normalmente el resultado de este tipo de integraciones lo vemos en muchos premios, que no solamente son 17 premios Oscar, 17 premios Oscar fueron los que ganaron, pero entre los premios BAFTA, los Globos de Oro y tantos otros premios, estos son los premios ganados, los de la primera columna, y los del lado son los nominados, los que no ganaron. O sea, imagínate la cantidad de premios que tiene esta obra hasta el día de hoy, sin temor a equivocarme, una de las obras más importantes del cine de la humanidad, yo creo. No por nada lo siguen estrenando en el cine. Este año la estrenaron de nuevo, el año pasado la estrenaron de nuevo, creo que ustedes también fueron hace poco. Entonces, eso, chicos, hasta aquí dejo espacio a las preguntas, pero haberles traído un poquito de la vida, de la gestión de proyectos, que cuando tú gestionas cualquier cosa con buenas prácticas, con anticipación, con buscando o anticipándote normalmente salen cosas buenas. Nosotros cuando salimos de vacaciones con mi esposa, ya, esta cosa para que no le llegue el sol a los niños, que la almohadita para que los niños no se doblen el cuello cuando queden dormidos, que una bolsa por si los niños se marean y quieren nada, que todo eso, o sea, a ese nivel. Y cuando no lo hacemos, siempre pasa algo y nos va mal. A ver, Vallita, cuéntame. Hola, soy el que tengo un par de preguntas y más bien que quería agarrar el escenario primero para que me pudieras contestar. Bueno, tengo un par de preguntas, yo estoy también consciente totalmente que eres experto en esto de la gestión de proyectos, pero no tienes por qué ser experto en todos los conocimientos. Así que quisiera como experto en gestión de proyectos, ¿me pudieras decir un estimado, así en porcentaje, si tú pudieras saber, es de lo mucho o poco que sabemos todos, ¿no? En lo que vemos en internet y demás. ¿Qué tanto crees tú que este gran trabajo, este enorme trabajo que hizo Peter Jackson con las películas, se pudiera facilitar, hablando de, no, hubiera sido en lugar de un 100%, un 80% menos o un 40% menos, con las actuales tecnologías y las facilidades que da la inteligencia artificial? Y Ujú. la segunda pregunta viene por lo mismo, porque Peter Jackson se acaba de hacer por segunda vez famoso por utilizar inteligencia artificial, ayudando a los mismísimos Beatles en hacer la remasterización de todas sus rolas y de una en específico que no se había podido sacar de unas ciertas grabaciones que Yoko Ono les había dado, porque en aquel tiempo que la sacaron no había la suficiente tecnología y ahora sí por la inteligencia artificial se logró, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto. Ya, de partida, la inteligencia artificial es algo que vino a quedarse, o sea, o nos adaptamos o, o nos quedamos en la rueda, ¿no? Sin embargo, mi opinión, quizá no te podría hablar como desde el punto de vista de los proyectos, sino que una opinión netamente personal. No me gusta mucho el hecho de que venga a reemplazar la creatividad, reemplazar la música, reemplazar el cine, reemplazar la... Hoy en día con dobles clic o un buen prompt podemos tener imágenes maravillosas, maravillosas, ¿vale? Que no tienen nada que envidiarle al mejor artista. Personalmente a mí no me gusta. Sin embargo, hoy en día hay muchos proyectos, sobre todo de tecnología, que se ven afectados para bien
por el uso de inteligencia artificial. Los bancos lo están usando para definir sus procesos, para mejorar sus procesos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no sé si tu pregunta va enfocada a cómo se aplica a los proyectos o qué podemos esperar de los proyectos con la inteligencia artificial. No sé si para allá va tu pregunta, No, pero era un poco más desde un punto de vista más de fan. O sea, ¿crees que ujú. hubiera ayudado a Peter Jackson tener la inteligencia artificial de la mano en aquellos años con que empezó con este Entiendo. proyecto, que hubiera sido menos difícil o más fácil en algunos de los puntos, ¿eh? ¿No? En algunas Sí. de las secciones del proyecto, del proceso, no en todas, ¿no? Yo creo que le hubiera ayudado mucho tener la inteligencia artificial a mano en ese entonces. Sin embargo, si lo hubiese tenido, yo creo que El Señor de los Anillos no sería lo que es ahora. Porque fíjate que nosotros, el análisis que estamos haciendo es en base como se dice en la obra, a pala y martillo, a pico y martillo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo lo que se hizo en físico, excepto por supuesto los efectos digitales. Pero tú sabes que el troll de las cavernas de Moria, ¿cierto? El troll de las cavernas, se hizo la maqueta y luego se digitalizó para darle el movimiento. Es un tipo tremendo. Lo mismo pasa con el Mumak en los campos del Pelennor. Hay fotos donde está el Mumak acostado y todas las personas encima del Mumak, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que yo creo que le da la magia a esta trilogía, el hecho de que hayan podido, con los recursos de ese entonces, hacer lo que hicieron. Eso, no sé si contesto la pregunta. Sí. Muchas gracias. Buenísimo. Eh, Mira, Aislinn nos dice, eran ilustradores sumamente populares de Tolkien, no los primeros. Exacto, Aislinn, exacto. Perdón, le di clic por accidente. Ya, el mute. Solo por eso lo perdono, dice Vallita. El hombre Sauce y Tom Bombadil son parte de la historia, punto, dice Eli. Sí, son parte de la historia, sí. De hecho, decía Philippa Boyens, no dijimos que no están, solo no lo mostramos. A ver si los innombrables no se deshacen de Glorfindel también. Era un riesgo que valía la pena correr. No sé a cuál te referías, Vallita. Pues justo hablar de Tom Bombadil, a lo mejor del hombre Ah, sauce, pero mínimo decir que había un ser el cual no le afectaba el poder del anillo. Todo eso. claro, Por lo menos las versiones extendidas, ¿no? Sí. claro. Pero tienen razón si de reducir costos se trata, sí, efectivamente. Y la razón por la que retorcieron el personaje de Faramir es que no entendieron nada, pero bueno, sí, puede ser, sí, sí, puede ser. Recuerda que el personaje de Faramir, a ver, también hay una lista que ayer conversaba con un colega respecto a la trilogía del Señor de los Anillos, es que lamentablemente todas las producciones se tienen que adaptar al tiempo en el cual están establecidas. ¿Te fijas? Y yo diría que el tiempo del Señor de los Anillos era como muy el tiempo de la princesa y el príncipe azul, del que, no sé, pues del zapatito de cristal, y que todavía estábamos en esa época, diría yo. Por lo tanto, en base a eso, pienso que el Faramir que dice Aisling que no le gusta, en base a Eowyn, viene como siendo el consuelo, como bueno, no sé cómo expresarlo. Y respecto al Faramir llorón con su padre, bueno, yo creo que es parte de darle sentido a su personaje. Si no, tendríamos que explicar mucho. Es darle sentido más que el personaje al juego de ambos personajes, porque la historia de ambos se cuenta prácticamente en paralelo. La historia de Faramir, Boromir y de Denethor. Entonces quizá por ahí pueda haber algún tema, no sabría decirte el por qué lo hicieron. Todo muy chido, gracias. ¿Cuánto tiempo habrán tomado en escautear los gustos de la gente? Escautear, que podría ver la película. Le pregunto porque al final dejaron una película para tener éxito con el público de un momento y no con el público que apreciaba la obra del profesor. No logro entender esa pregunta, Eli, si me la puedes aclarar un poquito. Es que Sí, claro, escautear bueno, se pues, refiere a la revisión, ¿no? Ah, perdón, Elías. Ujú. sí, a estar haciendo como un estudio de mercado
¿Ya? de los gustos de la gente, como no entrevistas, sino encuestas para, vaya, algo así como lo que terminó haciendo Netflix para garantizar el éxito que iba a tener con su serie de House of Cards, que Ajá, utilizó todo el cúmulo de datos que ya tenía acumulado claro. de toda la gente que había estado comprándoles o rentándoles películas de su momento, ¿no? Y cómo llegaron a tener ese éxito con esa serie que sacaron así, boom, con todos los gustos de la gente, no de un nicho en específico, sino de la gente que ya les estaba consumiendo. Entonces mi pregunta va dirigida a eso, ¿no? No tanto que si tuvieron éxito o cómo lo hicieron para tener éxito, que fue evidente, sino cuánto tiempo les habrá llevado de esos 7 años que estaba diciendo Jackson que tomó de su vida en realizar la historia, cuánto tiempo de eso, no él, sino obviamente otras compañías probablemente, habrán dedicado para estar revisando qué es lo que pudiera darle ese éxito a su programa, eh, tomando en cuenta esos datos, pues empezar a sacar cosas que no necesitaba. Sí. Yo creo que en No ese sé si me entonces, entiendes. sí, sí, creo que entiendo la pregunta. Voy a ir banar una respuesta y tú me dices si te sirve o no. Yo creo que en ese entonces, Dale, dale. no contando con los datos que tenemos ahora, tú lo que puedes conocer, por supuesto, es dos puntos. Los que conocen y los que no conocen. ¿Vale? Para los que conocen, yo puedo hacer un estudio de cuántas copias ha vendido Tolkien de cierto tiempo hasta ahora, si es Uh-huh. que hay comunidades que se reúnen, si es que hay grupos de conversación, etcétera, etcétera. E incluso mientras hago mi producción, mandando un mensajito a Facebook y viendo la reacción y la respuesta. Porque en ese entonces era Facebook la red. ¿Sí? Los que no conocen, tengo que de una forma u otra encantarlos con algo fantástico y grande, porque en ese tiempo la fantasía no era tan en boga como ahora. Ahora los niños somos los dueños del mundo, pero la fantasía no era tan espectacular como ahora. Entonces, en base a eso, encantarlos, y yo te diría los primeros 10 minutos, como ahora lo hacemos, los primeros 10 segundos con TikTok y esas cosas, los primeros 10 minutos. Y para eso es lo que les comentaba en la charla. El prólogo es maravilloso. O sea, si tú no te enganchas con el prólogo para decir, oye, ¿qué es esto? ¿Cachai? O sea, wow. Si tú no te enganchas con algo así, es porque la fantasía no es lo tuyo. Y así de simple. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que esa es la forma de verlo y después la reacción del público. Tú viste las filas y filas que se hicieron de gente en el estreno de La Comunidad del Anillo. Entonces la pregunta es, Uh-huh. ¿cómo? ¿Cómo? Porque el marketing, que fue súper potente en ese entonces, yo me acuerdo que salía el tráiler y el tráiler era súper fuerte, de hecho lo tengo por ahí, después se los puedo mandar si quieren, pero los tráilers eran súper fuertes y al principio el primer tráiler no decía nada, era un anillo dando vueltas y alguien que lo atrapaba y un par de palabras. No más que eso, pero Uh-huh. después cuando empezaron a salir Gandalf, ¿cierto? Empezaban a salir los Nazgûl, etcétera, etcétera. Tú decías, oye, ¿con qué me estoy enfrentando? Yo no he visto nunca algo así. ¿Te fijas? Entonces, después de la primera, del éxito de la primera película, ya el resto ya es historia. O sea, yo creo que por ahí va el tanteo de cómo, con los datos que vienen en ese momento, el tanteo de digamos, qué reacción voy a tener del público. Creo yo. ¿Tú consideras tú entonces no consideras que hayan hecho alguna revisión de algún tipo de datos que les dijeran, sin problema puedes quitar a Tom Bombadil, sin problema puedes quitar a Londres y, No, y seguir con la película? no, yo creo que en este caso, creo que Peter Jackson tuvo la libertad de decidir, él y su equipo, Philippa Boyens y la Welch, no recuerdo el nombre, eh, de definir qué dejaban y qué no. Y como ellos lo plantean en los apéndices y también en el libro, que después le voy a dejar la bibliografía, ellos plantean, viejo, la esencia de esto es Frodo hasta Mordor. El resto tiene que adosarse a esta línea conductora.
a esta línea conductora, ¿está bien decirlo? Pues sí, a esta línea argumental. Si el resto no aporta para eso, o no genera ¿cómo decirlo? Una continuidad, ¿cierto? En el viaje de Frodo, no vale la pena colocarlo. Pero no dicen que no pasó. ¿Sí? Perfecto. Después dice, quiero que no tiene nada que envidiarle al mejor artista. Jano, sácate una tarjeta amarilla de mi parte. Ok, Laurita, gracias. Me sacaré una tarjeta. Yo creo que fue el momento justo para crear las películas. Fue una combinación de ambas cosas, maquillaje, caracterización, efectos. Miramos ahora las pelis y no se ven para nada de mala calidad, por decir así, a pesar de haber pasado 20 años. Hoy en día hay producciones que el CGI es horrible y el troll de Moria las Sí, revienta, o sí, sea. perdón. Sí. Quiero mucho al señor Bombadil, pero hace unos días generó una imagen de IA de Gandalf platicando con Aslan y Gandalf. Tenía una mano mujer con largas uñas y medio fracturada. Ok. Entonces no entendí. Ok, señor Bombadil, te refieres al colega de Argentina, ¿no? Es correcto, Pe- no a Sí, Tom Bombadil. Ok, ok, ok. sí, yo Perdón, también vi Jano. ese, yo también vi eso. Yo no lo vi, si lo pueden compartir sería genial. No lo vi. Perdón, Jano, no era en Facebook, era en foros de comunicación y was there, y ella estuvo hace 3000 años. Sí, pero en Facebook también publicaba. En Facebook también publicaba. Tengo el 97,35% de seguridad de que también era en Facebook. Efectivamente, la metodología de gestión de proyectos se puede aplicar a prácticamente todo. La voy tratando de usar para consolidar el SMIAL de Chalapa. Platicamos un poco de tu experiencia, platícanos un poco de tu experiencia, Jano, en cómo la has usado para que sea tan exitoso tus proyectos Tolkien en Chile y en el mundo de habla hispana. ¡Wow! Eh, Gracias, Daniel, por tu comentario. Eh, eh, Todo depende del alcance. Lo que partimos diciendo, el alcance es como tú quieres medir el éxito. Porque tú hablas de que mi proyecto sea exitoso, pero particularmente yo tengo un canal súper pequeño. Mi canal, por más de que yo hago cosas, no es un canal que crece exponencialmente, etcétera, etcétera, porque el foco de mi canal, si bien es traer la obra de Tolkien al público, también el foco principal es el compartir, el hacer comunidad, el conocer a las sociedades, el hacer una comunidad en torno a. Y eso al parecer no atrae a la gente. Eh, pero, por ejemplo, el hecho de que me hayan invitado a estar acá, el hecho de que tengamos una actividad el 3 de enero y que todos quieran participar, eso para mí es 100% un éxito. Y bueno, y palabras que me han dado de las diferentes sociedades que siempre me llenan de orgullo y me hacen hasta emocionarme, que no lo voy a decir ahora porque me emociono muy rápido, pero, pero en general yo creo que uno debe definir cómo mide el éxito, ¿vale? Cómo mide el éxito. Si el éxito para ti son aplausos y reconocimiento, o si el éxito para ti es camaradería, amistad, gusto, o si el éxito para ti son likes y suscripciones. Yo creo que parte por ahí. Entonces, creo que lo principal, en base a lo que tú no no sé si es una pregunta, sí, es una pregunta, en base a lo que tú estás mencionando, Daniel, lo primero es definir el objetivo, misión, visión, ¿cierto? Y el objetivo de qué es lo que quieren lograr y en base a eso, medirlo si fue exitoso o no. Jano, ¿quién es tu PM favorito? Dice Vallita. PM favorito, la Liliana Bushtik, que es una gestora de proyectos enfocada en riesgo, es seca. Eh, ¿Quién más? PM favorito, gestión de proyectos. PM favorito. ¿Es que te hablo del rubro o te hablo de películas y cosas así? Ah, se pegó Vallita. O sea, capítulo 2, evaluación de proyectos con indicadores claros. Tal cual. Tal cual, tal cual. Para evaluar un proyecto, indicadores. Es lo primero que tienes que definir. Néstor, ¿tienes la mano levantada? ¿Estás en mute? Sí, yo tengo una pregunta. Por favor.
Bueno, a mí también me gustó mucho la ponencia, estuvo muy clara Muy y agradecido. muy, muy padre. Em, Creo que mi pregunta va relacionada con lo último que estabas platicando acerca de lo que se considera éxito. Hablando de tu canal, ¿no? Nosotros lo consideramos exitoso porque nos gusta mucho, pero tú tendrás Muchas algunos gracias. otros parámetros, ¿no? O sea, respecto a otros canales de otras, bueno, de otras plataformas o Ujú. inclusive en YouTube, internacionales. Yo me refiero a la parte en el enfoque de la gestión de proyectos, eh, si hay para diferentes, hay gestión de proyectos para diferentes este, áreas, o sea, específicos, así como, entiendo que la mayoría son como para bienes y servicios, ¿no? Que Sí, por ejemplo, hacer una película es como hacer bueno, un poco la combinación de ambos, ¿no? Un bien y un servicio al juntar todo esto. Pero, por ejemplo, en otras áreas hay diferentes tipos de metodologías, por ejemplo, una forma de organizarse, una forma de gestionar un proyecto educativo, una forma de gestionar un proyecto en forma de autoría intelectual, o yo que sé, diferentes áreas de la vida o del quehacer de las personas. O sea, sí existe así, o la mayoría de gestión de proyectos es para todas las actividades que hacen las personas. Es, perfecto. Excelente pregunta, Néstor. Te agradezco por ella. Mira, la gestión de proyectos en sí, cuando nace como una disciplina, se genera esta certificación que yo te comentaba al principio de la charla, que es el Project Management Professional. Es una persona que puede gestionar proyectos de cualquier tipo, en cualquier parte del mundo, y en base a esta metodología y estas buenas prácticas, ese proyecto tiene una alta probabilidad de ser exitoso, ¿vale? Porque son prácticas mundiales que están probadas, etcétera, etcétera. Hay proyectos, tipos de proyectos que se gestionan con diferentes metodologías. Por ejemplo, en los proyectos de informática, ¿vale? Los proyectos de desarrollo de software, por ejemplo, normalmente tienden a ser proyectos más ágiles, más rápidos, de entregables, mucho más rápido que, por ejemplo, la filmación de una película, que tiene entregables, no sé, más mensuales, más cada semestrales, más anuales, o, por ejemplo, un proyecto de construcción. Vas, haces un piso, paredes, muros, siguiente piso, entregables quizás un poco más largo plazo, más largo aliento. El PMI, el Project Management Institute, normalmente la certificación PMP, que es la que yo te mencionaba, hace referencia a proyectos más lo que se llama en cascada. ¿Qué es cascada? Inicio, planifico, ejecuto, monitoreo, cierro. Inicio, planifico, ejecuto, monitoreo, cierro. Y voy así. Voy en una rueda, ¿vale? Son proyectos más rígidos. Por darte un ejemplo, proyectos mineros, proyectos de construcción, obras civiles, autopistas, etcétera, etcétera. Mientras que estos proyectos, por ejemplo, informáticos o de entregables más rápidos, tienen otro tipo de metodologías, que son las metodologías ágiles, ¿vale? Y estas metodologías ágiles también el PMI las certifica con otra certificación que no es PMP, sino es PMI ACP, Agile Certified Practitioner, ¿ok? Entregables rápidos, lo que te mencionaba con el storyboard, entregables rápidos y equivocarse con el menor costo posible. ¿Te fijas? Entonces, eso lo que prácticamente persigue es, voy a hacer un trabajo de 1 o 2 semanas, te entrego algo. ¿Te gusta? La respuesta es no, no me gusta, lo modifico. Nos vemos en 2 semanas más. ¿Te gusta? No, lo modifico. Y así va. Eso es más ágil, ¿te fijas? Porque son entregables que a medida que tú me lo vas aprobando o que me vas aprobando parte de esos entregables, yo voy construyendo sobre lo que tú apruebas. ¿Te fijas? Mientras que lo otro que te mencionaba anteriormente es algo más a largo plazo. El entregable es más duradero. Entonces, en base a tu pregunta, hay metodologías de gestión de proyectos ágiles, hay metodologías de gestión de proyectos de riesgos, de gestión de proyectos de construcción, de telecomunicaciones, hay diferentes metodologías, ¿vale? Pero si tú quieres apuntar a algo más general,
O sea, yo quiero tener la capacidad de gestionar cualquier tipo de proyecto y como dijimos recién, si no sé hacerlo, tengo el teléfono del que sabe. Eh, es un Project Management Professional. O sea, puedes hacer lo que sea, ¿vale? Porque lo que el Project Management Professional certifica, más que tu capacidad de saberlo todo, es tu capacidad de gestionarlo todo. ¿Sí? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, más que nada porque este año tuve la suerte de con unos compañeros involucrarme en trabajos organizacionales de prácticas filosóficas. Estas son recientemente nuevas aquí en México, pero pues, nos contamos varios chicos de Latinoamérica e intentamos hacer estas prácticas filosóficas, pero teníamos que organizarnos mucho entonces del proyecto pues, era algo difícil, ¿no? Entre horarios, entre cosas así, Claro. y gestión, el público, las personas que entraban, las que no entraban, y además la línea que es las prácticas filosóficas, pues tampoco es muy certera para decirse, pues voy a vender cosas o voy a educar a personas, sino es algo un poco ambiguo. Entonces quería ver si el trabajo organizacional había contemplado algo así, ¿no? Como una especie de manejo de proyectos de esa clase de línea de trabajo. Sí, Pero yo nunca, está padre. nunca he estado inmerso en un proyecto de filosofía, nunca. Me llama la atención, no he indagado en eso, obviamente porque no es mi rubro. Pero ahora, por ejemplo, estoy haciendo del proyecto de mi primer libro y que no tiene nada que ver ni con gestión de proyectos, ni tiene nada que ver con Tolkien, ni tiene nada que ver con informática, no tiene nada que ver con esto. Sí con ingeniería, pero de algo más soft. Y claro, y esto es planificar cuáles son los tópicos que vas a tocar en tu libro, cuáles van a ser los temas principales, a qué público va dirigido, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí yo creo que va esto, pero filosófico, lamentablemente todavía no. Fíjate que hace poco estuve en un proyecto minero, mira, y esto es como lo más filosófico posible que he estado, que las mineras cuando meten las máquinas, las excavadoras, casi tenía un riesgo aquí, que no lo vi. Cuando meten las máquinas excavadoras, normalmente levantan todo el material que está en la tierra y normalmente tienen el riesgo, va hablando de proyectos, de poder sacar alguna vasija, algo de pueblos ancestrales, etcétera, etcétera. Y eso se empezó a normar en Chile porque pasó que una minera rompió mucho y fue demandada por mucho dinero y me encargaron a mí y al equipo donde yo trabajo generar los procesos para que esto no pasase. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuáles eran los procedimientos que iban a tener cada vez que se hacía una excavación en temas mineros? Que primero había que hablar con las comunidades, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo las construcciones de las faenas mineras no se podían levantar en esta línea porque en esa línea viene el sol y los pueblos que están atrás hacen un rito al sol, entonces tienen que hacerlo en otra dirección. Eso es como lo más filosófico que he estado. Pero yo no creo que no creo que es filosófico, es como más cultural, Gestión digamos, pero cultural o algo no, así, ¿no? Rescate histórico, claro, tal vez. Ajá, claro, sí. histórico. Pero eso es como lo que más se alinea con lo que me estás comentando. Gracias, Néstor. Ollita, Gracias, perdón. Me tuve que cambiar el celular porque mi máquina dijo adiós. Bueno, no se la escuchamos. gracias. Son unas, ¿cómo se llaman? Dos cosas. La primera que después me contestas, por favor, ¿de qué es tu libro? Me interesa. La segunda por la cual levanté la mano es justo, me hiciste recordar muchas cosas, ya te había comentado que yo tomé un diplomado sobre administración de proyectos y justo aunque todas las personas pensemos que esta metodología no es aplicable a la vida diaria, a los proyectos que no están tan relacionados con tecnología, ¿no? Que casi, o pues con cuestiones de ingeniería civil, ¿no? Que casi siempre se va más a construcciones o es más sonado el uso o la implementación de la metodología en ese tipo de proyectos. Quería contar como mi experiencia y mi frustración también en que cuando tomé el diplomado, pues había muchos ingenieros en sistemas, bueno, licenciados en sistemas, toda cuestión tecnología muy, muy, muy pesado
Y cuando a mí me tocó tomar el diplomado, me enviaron con un equipo de médicos. Entonces eran médicos, o Wow. sea, pues sí, o sea, no doctor, sí, unos doctores, pero médicos. Y yo era la única pedagoga en todo el grupo. Entonces, a mí sí me costó muchísimo trabajo en que cada que los docentes daban una explicación, pues daban pues justamente más de que en las constructoras, que cuando vas con los albañiles, o cuando implementaban el sistema de comunicación o de redes, o sea, cuando hacían las comunicaciones de redes, cuando queríamos aterrizar a un proyecto educativo para educar a personal de médicos, a los mismos docentes les costaba mucho el poder hacer como una ejemplificación para que nos quedara más claro a nosotros, ¿no? Entonces, Claro. si bien es cierto que esto ahora ya lo veo mucho más claro, o sea, ya después de muchos años, con tu explicación me parece mucho más sencillo poder aterrizarlo en diferentes proyectos, en diferentes experiencias, todo lo que habla la metodología del PM, que la verdad es inmensa y que es difícil, por lo menos a mí, memorizar mm, tantas tareas, tantos hitos, todo lo que conlleva toda una metodología que para mí, y que cada año es constante, que te actualizas y que Sí. tienes que refrendar justamente tu certificación. Entonces yo quería aprovechar el momento que estoy tomando un poquito de tu tiempo para felicitarte por tu currículum y porque puedes ayudarnos a nosotros mortales poder comprender un poquito más de esta metodología de una manera más sencilla o aterrizada, algo que nos gusta. O sea, aunque como tú dices, lo vemos naturalmente, no vemos el detrás o la estructura eh, tan densa o con tantos elementos completos, Exacto. que de verdad es una mente mmm, muy compleja la que tiene Jackson, porque el visualizar tanta cosa con tantos equipos de trabajo, con tantas tareas que tiene que controlar, aunque obviamente tiene sus equipos de trabajo y esos nos les reportan, pues él tiene que Claro. tener el conocimiento de absolutamente todo y de saber si autoriza o no autoriza ciertas cosas. Entonces, creo que en efecto, el gran trabajo que hizo Jackson, algunas cosas jamás se las perdonaré como mi Tom Bombadil y Valla de Oro, pero obviamente todo lo demás que hizo detrás es para mí justamente maravilloso. Aunque extrañé esta grandiosidad que desde mi punto de vista, en el Hobbit. Ya, yo sé que no era Sí. tu alcance en esta charla, Sí, está yo bien, sé está que no bien. lo vamos a tomar, pero sí me queda así, ¿qué pasó en este proceso, no? A lo mejor eso, tómalo como el siguiente reto para platicarnos qué sucedió ahora sí con el Hobbit. ¿Qué, qué pudo Sí, haber puede ser. pasado honestamente después de haber hecho algo tan maravilloso? ¿Qué sucedió después? A lo mejor Lo podemos habrá hacer para la próxima mucho más temporada. riesgos, ¿no? Pero te lo Sí. dejo como proyecto para el 2024, que nos hables justamente así del Hobbit y el PM con Jackson. Buenísimo, porque de hecho, parte importante de lo del Hobbit fue la poca planificación. Que lo que más hemos dicho en esta charla es la planificación, la planificación, la planificación, y lo que más faltó en el Hobbit es planificación. Entonces, por eso es que mucho se improvisó, ¿te fijas? Pero sí, dale, o sea, la gestión de proyectos, ojo que lo que vimos hoy es un tema súper general de la gestión de proyectos, podemos ir a algo mucho más específico, etcétera, etcétera, pero de verdad que creo que la gestión de proyectos, cualquiera de ustedes en sus diferentes carreras puede certificarse en gestión de proyectos, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo es un proyecto, nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestra paternidad, nuestros estudios, todo es un proyecto. Por lo tanto, el PMI define y dice que yo tengo colegas que son dentistas del médico dental, no sé cómo se llaman allá, dentistas se llaman en Chile, certificados en gestión de proyectos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque han hecho proyectos que tienen que ver con cómo mejorar ciertas cosas, y eso el PMI lo reconoce como proyectos propiamente tal. Entonces,
Ya estoy hablando medio borroso porque el 11 grado ya me afectó. Los 11 grados. Pero, sí, pero buenísimo. Mira, Daniel dice, a ver, espérame, aquí está, Daniel dice, sabemos que las películas dividieron y polarizaron a los seguidores de Tolkien en otros, en todos lados, pero como proyecto fue brutalmente exitoso y rentable. Esto significaría que el fin justifica los medios, es decir, podría considerar que las películas revitalizaron y masificaron en el siglo XXI la obra del profesor, a pesar de los cambios, las adaptaciones y las tergiversaciones de la obra canónica. Pregunta, sobre tu pregunta voy a hacer una pregunta. Por favor, que ponga su manito arriba todos aquellos que entraron a conocer la obra de Tolkien por las películas de Jackson. Y yo la mantengo aquí. Ya hay 1, ya hay 2, ya hay 3, ya hay 4, ya hay 5, ya hay 6, y somos 17, ¿eh? Y sigue subiendo. ¿Alguien más? Ya, ahí va Néstor también, van 7, Alex va 8, ya, en fin, con esa velocidad somos casi todos, excepto Mythville, que Mythville la conoce hace muchos años atrás. Entonces la pregunta es, si tu KPI, respondiéndole creo que a Néstor, no sé si Néstor estaba hablando de los indicadores, si tu KPI es la obra que vamos a hacer trae nuevos seguidores a conocer la obra, es exitosísima, ¿vale? Y aquí les acabo de mostrar el testimonio de que efectivamente vimos una obra que tiene algunas tergiversaciones, lo que tú quieras, pero trajo personas a leer los libros. O sea, yo por ver la primera película, La Comunidad del Anillo, ahora tengo todos estos libros y me he leído gran cantidad de ellos. Entonces yo creo que el objetivo, y por supuesto que generó mucha plata, así que funcionó. Llegamos a los libros por las pelis, dice Juan Clau. Yo por mensaje. Oye, quería dejarles, Vallita, si me permites, para finalizar, en la bibliografía de esta sesión, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge de el PMI, que es la guía de conocimiento, ¿cierto?, de la gestión de proyectos. El libro El Señor de los Anillos, del libro a la pantalla, que está aquí, que ustedes lo pueden ver ahí al medio, pero yo lo tengo aquí en físico. Por supuesto, el libro El Señor de los Anillos. Y los apéndices del Blu-ray, en este caso, ese es el que tengo yo, que lo tengo por allá arriba, no se alcanza a ver, pero allá arriba está, ¿se alcanza a ver? Allá está por allá. Bueno, en fin, esas son las bibliografías, si quieren. Y aquí está también mis redes. Lo primero es mi número de Project Management Professional, porque obviamente tengo que justificar por qué le estoy diciendo esto, ¿no? Correo, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook por ahí también, y algunas otras redes. Y a la larga, la gran mayoría de ustedes me tiene a un clic de WhatsApp, así que si necesita que hablemos más de proyectos y conversemos otros temas más interesantes, sobre todo sobre riesgos. Tengo una presentación solo de riesgos, que también es súper interesante. Avísenme y podemos ahí hacer algo. Voy a su empresa si quieren, no tengo problema. Eso. Y con eso, chicos, me despido con esta ponencia. Gracias totales. ¡Bravo! Gracias, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Janito. Por ahí anda el Prezi. A ver, Prezi, por favor, hazte presente. Acá estoy echándome mi Nochebuena. Querido Prezi. Aquí también está Elano echándose su Nochebuena. Hola. Ya se acabó, saludos. Es que ahora tenemos que recurrir al celular. Pero iba a comentar un par de puntos y otro iba a ser sí una pregunta para Janito. El primero, el primer punto sería al respecto de lo que comentaban al respecto de estos proyectos, sobre todo en el campo de la filosofía. Y como muy bien comenta Jano, pues a fin de cuentas todos ejercemos proyectos en nuestras diferentes actividades. Vamos a dejar de lado la parte personal. En la parte profesional, todos estamos involucrados en proyectos de una u otra manera, ya sea que seamos un operativo o que los estemos guiando. Obviamente en un nivel corporativo es más frecuente que sucedan,
es más frecuente que ocurran estas gestiones de proyectos, porque bueno, pues igual y a nivel corporativo, pues lo que se busca es generar dinero o mejorar condiciones para hacer más dinero. Entonces, eso mueve mucho, ¿no? Creo que era Néstor quien comentaba, algo que no se debe perder de vista es que tú cuando juntas a un grupo de personas para hacer algo, pues tienes un objetivo en mente. Puede ser un objetivo cultural, puede ser un objetivo comercial, puede ser un objetivo educativo. Entonces tú ya tienes algo que quieres lograr. Entonces, para llegar a ese punto es cuando insertas estas metodologías de proyectos. Diría Jano, los indicadores son vitales, porque los indicadores, un caso es la semaforización, que conocemos los que, bueno, estamos acá y que, bueno, como dice también Jano, puede ser KPI, SLA, un montón de terminología interna o especializada, pero a fin de cuentas es eso. ¿Qué cosas estás haciendo que te van diciendo que vas cumpliendo el objetivo al que quieres llegar? Es decir, con esto de la filosofía, ¿qué quieres lograr? Enseñar filosofía, difundir conceptos de filosofía, hacer que la filosofía sea más cercana a la gente de forma didáctica. Todo eso tiene indicadores. Es decir, ¿a qué público le vamos a llegar? Estudiantes universitarios, público en general, niños de 8 años. Entonces, todo eso es parte de este conglomerado de conceptos y de tareas que Janito nos ha explicado, pues para llegar al punto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más es eso, que todos tenemos cosas que queremos lograr y pues eso es un objetivo y cómo llegamos a ese objetivo y así, ¿no? Y bueno, ese es un comentario. El otro comentario era... Midville, adelante, discúlpame, adelante. para las personas que no conocen los conceptos, KPI significa Key Performance Indicator, que es el indicador de cómo va avanzando el tema, prácticamente en buen español. Y SLA es el Service Level Agreement, que prácticamente es cuáles van a ser los parámetros para medir el nivel de servicio. Solamente aclarar eso para los que no conocen el término. Sí, perdón. Gracias, Janito, perfecto. Sí, es importante, pues para que la gente vaya viendo esta terminología, bueno, pues cómo funciona ya a nivel más técnico, ¿no? Y el otro, pues es el tema de la inteligencia artificial en la película de Jackson. Yo creo que, bueno, inteligencia artificial hubo, o sea, el software que se creó para hacer las batallas multitudinarias existió y de hecho sigue siendo un estándar en la industria. Ahí más bien creo que tiene mucho que ver con el uso de la herramienta en el proyecto, en este caso las películas, y también tiene que ver un poco con que el objetivo del estudio, y creo que por ahí un comentario que hacía Daniel, el objetivo del estudio era ganar dinero, era hacer una producción grande que sí, si era premiada o tenía mucha fama o lo que fuera, pues es adicional. Ellos lo que querían hacer es dinero porque pues así funciona la industria hollywoodense, ¿no? Son empresas que buscan hacer dinero, por eso tienen una gestión de proyectos tan, y sobre todo este nivel de gasto tan especiales. Por eso brincó un poco lo de Rings of Power, porque hay mucho dinero involucrado y parece que su gestión de proyectos no fue tan buena porque no está dando los resultados que se querían. Más allá de la fama o de que la gente hablara a favor, pues creo yo que pues no sé, habría que validar en sus costos si lo estaba logrando. Janito lo sabe, lo primero cuando presentas un proyecto es que alguien se queja de los costos. Siempre van a pedir una reducción, siempre van a pedir un cambio para gastar menos. Entonces, en el caso de las películas de Peter Jackson, pues afortunadamente funcionaron para muchos de los que están aquí como para involucrarse en los libros y aprender, pero no era su objetivo primordial. Su objetivo no era ser comunidad, su objetivo era ganar dinero. Entonces, bueno, ese es el digo, si el subproducto fue que estamos aquí reunidos, pues a todas maneras. Ahora bien, Midville, también tenemos una mixtura, porque el objetivo de ganar dinero, por supuesto, que es de New Line Cinema, pero tenemos la otra lista, que es la de Peter Jackson, que es, entre comillas, llamémoslo un celoso de la obra, como él mismo lo menciona. Lo leyó hace mucho tiempo, quiere mantener la esencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso le llevó muchas peleas, porque querían sacarles personajes, querían bajarle la película a una. Te fijas que a la larga él no quiso hacer una, quería hacer dos, etcétera, etcétera. Pero a la larga, raya para la suma, gracias a Dios,
todo funcionó perfecto en base a la producción, digamos. Pero, como te digo, es una mixtura en este caso entre Luna en Cinema, que quiere dinero, 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 y Peter Jackson, que alarga, claro, dinero, pero también mantener por lo menos la esencia. Que yo creo que dentro de El Señor de los Anillos, El Hobbit y una serie que estaba por ahí dando vuelta, yo creo que El Señor de los Anillos es la que ha mantenido la esencia o la que mantiene la esencia de mejor manera que las tres producciones, diría yo. Sin Claro, contar a sí, Bashki, o por sea, supuesto. digo, es innegable, ¿no? Que también, bueno, Peter Jackson tiene en este proyecto, pues también la otra parte que era la que no habíamos comentado, que nos iba a comentar, la parte estética, la parte de expresar su versión, de hacer la adaptación tan fiel como pudiera o no, dependiendo de pues esta visión estética que tuviera. Pero bueno, y la última era preguntarte directamente, Janito, Por favor. ¿tú sabes si en internet o de alguna otra forma se pueden encontrar los documentos en donde se hizo toda esta planeación para las películas? Por ejemplo, no sé, la parte de la continuidad. Claro, o sea, están en sus libros, pero así como los diagramas. O sea, donde dijeran, aquí está el diagrama de lo que utilizaron. ¿Vienen en ese libro? Sí. Sí, Ok. no, diagramas no. Aquí, por ejemplo, mira, les voy a leer brevemente las partes. La Tierra Media se hace realidad, entre bastidores a la gran producción, y de este libro que tiene como 20 capítulos, el que me sirvió a mí para la gestión de proyectos es este que dice, ¿dónde está? Ay, señor, se me perdió. Ay, ¿dónde lo dejé? Es el primero intento No, no, espera, espera. Un segundito. Estábamos en la 733 era. Aquí está. ¿Cómo producir, dirigir y dirigir una epopeya cinematográfica? Afrontando lo imposible. Después dice estructura y logística de la producción, caos controlado, toma de decisiones y control creativo, capacidad de delegar y improvisar, el liderazgo de Peter Jackson y las tres fases de la producción. Ese fue como el capítulo que a mí más me sirvió para llevarlo a nivel de proyectos, porque no habla de el proyecto se hizo así, con esta metodología, estos fueron los diagramas, la estructura de desglose de trabajo, no lo habla a ese nivel, pero sí tú tienes que, en base a lo que sabes de proyecto y en base a lo que te cuenta el libro, ir diciendo ya, esto lo hicieron más o menos así. Pero para serte honesto, querido Bisbal, yo no he leído todavía en ninguna parte que me digan Peter Jackson y su equipo gestionaron el proyecto con una metodología de PMI y con 2 oficinas de proyectos. No, solamente lo que he visto en general. Y si es que existe, por favor, le ruego al que lo sepa que me lo diga para poder hacer una presentación 2.0. Ok, ok. Muchas gracias, Janito. Excelente De nada, presentación, como siempre. encantado. Muy amable, gracias. Te preguntaba si verdaderamente el prólogo te impactó o no te impactó. Ese prólogo de la Sí, Comunidad del Anillo. sí, de verdad que sí. 19 años, 18, 19 años, entrando a la universidad, veo el prólogo me enganchó, por supuesto. Después me vi toda la película, obvio. Y después yo soy de región, yo no soy de Santiago de Chile, soy de una región hacia el norte. Llegué a la universidad y le dije, Tolkien. Y la bibliotecaria me dijo, solamente tengo Silmarillion. Que de hecho lo tengo por aquí, no lo devolví. Soy un ratero. Y con ese partí. Así que me impactó. O sea, de hecho, desde el minuto 1, cuando al final bajan Frodo y Sam como camino hacia Mordor, se me hizo como 10 minutos de película, sí, pero fascinado al máximo, increíble, increíble. Así que sí me impactó, mi amigo, sí me impactó y mucho. De verdad, ese prólogo es maravilloso. O sea, cualquier persona que lo ve dice, queda alineado exactamente como punto de partida para empezar a avanzar. Sí, de hecho, increíble. Ay, señor. Sí, pero como que después de leer los libros lo entiendes más, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero te lo digo para alguien, piensa en alguien no fan, en alguien que ve la película por primera vez y tiene que entender la inmortalidad de los elfos, tiene que entender qué le pasó, por qué la espada está rota, tiene que entender quién es Sauron, tiene que entender por qué hay un anillo.
qué tiene el anillo, y el prólogo te explica todo eso, sí, pero con lujo de detalle. Así es. No, sí, está muy bien armado. Está muy bien armado. De hecho, cada película tiene su prólogo, excepto las dos torres que tienen la caída de Gandalf con el Balrog, pero el Retorno del Rey tiene el prólogo de la historia de Gollum, que ya es un protagonista. Entonces, Ujú. no, sí, es increíble esta película, increíble. Ahora, estamos rogando para que saquen el Peter Jackson Cut, que es la versión de los 25 años que dura como 40.000 horas. Sería Wow. maravilloso ver eso. ¿Te enteraste de eso, no? Sí. Buenísimo, sí que sería maravilloso. Eso, queridos. Pues Bueno, excelente, querido. Creo que ha los sido espero una gran noche llena de conocimiento. Creo que ha sido una gran noche de aprendizaje y yo reforcé muchos conceptos. Me hiciste más fácil o más viable esta administración de proyectos que seguramente todos en nuestra vida profesional y personal podremos aplicar con mucha más sencillez, aunque es algo muy complejo para mí, realmente es todo un mundo, es maravilloso cómo lo llevas y sobre todo creo que el carácter que tú tienes como administrador de proyectos, como PM, vale mucho, pues no es que valga mucho la pena, más bien es mucho más sencillo acatar como las líneas de acción que tienes que tú que indicarle a las tareas, los hitos y eso. Creo que tus equipos de trabajo, yo creo que te respetan y admiran mucho, estoy 100% segura de eso, y que también te odian un poco también por ser el PM. Entonces, como todos a los PM, no todos odiamos a los PM, pero los queremos un montón porque al final de cuentas todo su trabajo, su estrés que genera este seguimiento de los proyectos vale mucho la pena porque evidentemente vemos el resultado al final cuando se completan al 100% todas las gestiones. Entonces, la verdad es que te agradezco mucho que nos hayas dado esta charla y esperamos que en tu siguiente charla que ya lo vas a implementar nos comentes cómo te fue, porque sé que esto lo vas a presentar más adelante con gente todavía como que más relacionada al tema y seguramente van a admirar muchas cosas que no solo de tu trabajo, sino también de la obra de Tolkien a través de tus palabras y de tu investigación. Entonces, muchas gracias por compartirnos tu experiencia.